A partir de ahora, el espacio que le interesa. Finanzas de bolsillo con Gustavo Fuentes. Pues este día estamos muy contentos porque vamos a tratar un tema muy interesante con una mujer exitosa, bellísima, inteligente, profesional, que nos está acompañando esta tarde-noche. Mi queridísima Ana Laura Arroyo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Gus. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todas. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Buenas noches a todas y a todos. De hecho, es un gusto tenerte aquí, Ana. De alguna forma, Ana Laura es la directora general de GI 360, una casa encuestadora. Y en este momento, pues, hablando acerca de las mujeres y el Día Internacional de la Mujer, pues vamos a abocarnos un poquito a ese tema. ¿Te late? Sí, con muchísimo gusto. Viene de tu ronco pecho, mi querida Lau. Pues levantamos una encuesta porque el pasado 8 de marzo, ayer, se celebra el Día Internacional de la Mujer. En el caso de nuestro país, por ejemplo, el tema de la mujer y de la equidad de la mujer es algo en lo que se ha trabajado desde hace muchísimos años. En 1955, por ejemplo, fue el primer año en que la mujer pudo votar en nuestro país, ¿no? Entonces, 1955. Sí, es la edad más o menos, o la generación, por ejemplo, de mi mamá. Esto es algo muy reciente. Y bueno, lo platico un poquito porque se han dado grandes cambios en estos últimos 60 años, por ejemplo, que normalmente no los vemos, pensamos que es el día a día, pero el papel de la mujer ha cambiado muchísimo. Y entonces, por esta situación levantamos una encuesta en la empresa, en Grupo Impacto, y pues se las venimos a compartir con muchísimo gusto, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que ustedes hablan de bolsa y finanzas, cosas muy para los humanos, que bueno, gracias por traducirlas. Muy difíciles para la gente común como yo, pero precisamente por eso es que venimos a platicar un poquito, porque también ha impactado muchísimo el papel de la mujer en cuanto a la economía, el trabajo, etcétera, en nuestro país. Ha cambiado mucho, ¿no? Totalmente. Entonces, cada vez son más las mujeres que son las jefas de familia y las que tienen que mantener el hogar y llevar el sustento, etcétera. Y el porcentaje ha ido aumentando conforme van pasando las décadas. Bueno, mujeres mamás solteras, hay muchísimas ahorita y ellas se encargan de llevar a la educación de sus hijos, además de mantenerlos. Es impresionante. Sí, totalmente. Por ejemplo, hay estadísticas que dicen que de cada 3 hogares, uno es dirigido por una mujer, por ejemplo, ya, ¿no? 33%. Entonces, wow. Es altísimo. Y eso está creciendo, ¿no? Y hay que ver también en qué nivel socioeconómico estamos hablando. Normalmente es clase media, media baja, pero hay lugares de la población donde el porcentaje es diferente, ¿no? Estamos hablando de un 50-60% que son... ¿En zonas rurales? Por ejemplo, en zonas rurales, que la mujer está llevando ya el papel de la jefa de familia, económicamente hablando, por ejemplo, ¿no? Es impresionante el número. Sí, mujeres. Aguas gus. Aguas gus. No, de hecho, las mujeres en México son muy luchonas, ¿no? Tienen esa característica, o sea, sacan adelante a su familia, no sé cómo, pero lo hacen y lo hacen de una manera impresionante. El viernes, fíjate que tuvimos un ejercicio precisamente en eso. Regularmente, cuando escuchamos la distribución del ingreso a nivel macroeconómico, las personas no lo entienden. Pero cuando te sientas con una ama de casa y te dice cómo distribuye sus ingresos conforme las necesidades de su hogar, es impresionante este sentido común que tienen las amas de casa, que regularmente se debería de aplicar la teoría económica, pero la tiene olvidada, O sea, cañón, cañón, en serio. Bueno, entonces levantamos esta encuesta en el Distrito Federal, es una encuesta telefónica. Si quieren los datos metodológicos, les dejo con muchísimo gusto la página de internet de la empresa y el Twitter y todo. Para quien le interese, puede consultarlos, ya está arriba la página. Y bueno, si quieren nos vamos directamente a los datos. Viene de ahí. Esta encuesta es de la semana pasada, es súper reciente. Y le preguntamos a la gente, en cuanto al ámbito laboral respecto al hombre, ¿usted cómo considera que la mujer se encuentra en México? Y un 37% en primer lugar nos contesta con el mismo nivel de oportunidades. En segundo lugar, un 34%, fíjate, nos dicen que con más oportunidades. Ok. Y un 20% solamente nos dice que menos oportunidades que antes, ¿no? Entonces, si sumamos la parte del mismo nivel de oportunidades con más oportunidades, estamos hablando casi un 70% de la gente opina que hay una situación positiva en el ámbito laboral y económico de las mujeres, por ejemplo, actualmente, ¿no? Es interesante, si lo ves desde el punto de vista macro, hay mucha, la presidenta de la Reserva Federal es mujer. ¿Sí? Es la primer mujer que dirige la Reserva Federal en más de 100 años, 126 años aproximadamente que tiene la Reserva Federal. Entonces, pues por ahí va la cosa. Entonces, bueno, esta encuesta se hace a un sector de la población que tiene una línea telefónica en su casa, por lo tanto, bueno, pues es un nivel socioeconómico de medio a alto, pero nos dice que la percepción ciudadana en cuanto a las mujeres es positiva, ¿no?
Después preguntamos si en preparación académica la mujer se encuentra. El 62% de la gente nos dice que igual que preparada que el hombre. Solamente un 25% nos dice que mejor preparada que el hombre y un 8% que menos preparada que el hombre, ¿no? También esta cifra es muy buena porque yo me acuerdo, esta encuesta la hacemos cada año y hace 5 años la respuesta era súper distinta, ¿no? ¿Sí? Sí, totalmente. Por ejemplo, el porcentaje de menos preparada que el hombre era muchísimo más alto, ¿no? Estamos hablando de que unos 10 puntitos más. Ya se redujo el margen muchísimo. Muchísimo, y esto quiere decir que, bueno, pues que hay una buena imagen también en cuanto a la preparación de la mujer, que también ha cambiado muchísimo, ¿no? Ok. También preguntamos, ¿cuál considera que es el mayor reto de la mujer en la sociedad mexicana? Y fíjate, el mayor reto, antes el mayor reto hubiera sido probablemente sacar adelante a sus hijos, en la percepción ciudadana estamos hablando, ¿no? O obtener estudios, etcétera, etcétera. Y ahorita es hacer ver que la mujer es igual de exitosa que el hombre. Estamos hablando en un ámbito laboral, ¿no? Ok. Entonces, porque sí es cierto que se han abierto oportunidades, pero se dice que las mujeres todavía, por ejemplo, siguen ganando menos dinero que los hombres en los mismos puestos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una realidad. Pero es un tema que antes ni siquiera era el problema, porque las mujeres antes desempeñaban un papel como más secretarial, por ejemplo, o de mandos, ni siquiera mandos, ¿no? De medios bajos. Y ahora estamos hablando de una competitividad, por ejemplo, ¿no? Solamente falta la igualdad en cuanto a los ingresos, ¿no? Sí, que bueno, que sería es lo más importante, sería el siguiente paso, por supuesto. Bueno, después combinar la parte de ama de casa y profesionista, que es algo también muy complejo. Combatir el machismo en tercer lugar, esto nos habla de una situación social. Y decidir en qué ámbito desarrollarse, ya sea el personal o profesional, que es muy difícil, ¿no? Sobre todo para las que son mamás. Entonces... Sí, esa es una disyuntiva muy grave que tiene la mujer, ¿no? Y más cuando es madre de familia soltera. No, y los trabajos que ahora, bueno, sí hay más oportunidades, pero también son mucho más demandantes, ¿no? Exacto. ¿Qué otra cosa les puedo platicar? Por último, ¿en qué cree que se complementan los hombres y las mujeres? ¿En que tenemos el mismo nivel de responsabilidades? Es el primer lugar con un 34%, el 26% que complementan ahora las necesidades. Y esto también es un tema económico, porque ahora dicen que se necesitan los sueldos de los dos para sobrevivir una familia, por ejemplo. Sí, está muy caro. Y también que comparten responsabilidad laboral, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de que ahora incluso es un complemento, cuando antes se hablaba como más de diferencias, ¿no? Perfecto. Les traigo algunos datos, no sé si de tiempo de decirlos rapidísimo. Sí, vámonos. ¿Por qué es importante que la mujer se meta en la economía? Por ejemplo, este es de un libro de Kim Kiyosaki, que es una mujer que se dedica a enseñar a las mujeres en la parte económica. Y dice que, por ejemplo, 7 de cada 10 mujeres vivirán en algún momento de su vida en la pobreza. Estas son estadísticas que se han hecho en Estados Unidos, ¿no? El 50% de los matrimonios terminan en divorcio y las mujeres no están preparadas económicamente a veces para salir adelante. Los ancianos, por ejemplo, los ancianos, de todos los ancianos que viven en pobreza, 3 de cada 4 son mujeres y 80% de ellas no eran pobres mientras sus esposos vivían, ¿no? Entonces, bueno, aquí habla de que el tema de las mujeres y el dinero es un tema también de libertad y de autonomía financiera, pero hablar del tema de autonomía financiera pues es hablar también de libertad profesional y de vida, ¿no? Sí, va junto con pegado todas estas circunstancias. Digo, al final de cuentas, la evolución que ha tenido la mujer dentro de la escala laboral y las percepciones van aumentando. Hay un CEO que a mí me fascina mucho, es Marissa Mayer de Yahoo. Y sus discursos siempre van mucho hacia el empoderamiento, pero no sectoriza exclusivamente la parte de la mujer. O sea, ella se pone como líder, pero atípica a un género. O sea, ella es quien está al frente de una compañía sin importar el género. Entonces, eso a mí también me parece interesante porque no genera este conflicto de lucha entre hombre y mujer que se ha venido generando de los últimos 25 o 30 años, quizá. Y que yo creo que ya es arcaico, ¿no? Sí, pero se da muchísimo, en un principio todavía, sí. Pero creo que actualmente ya no es por ahí, ¿no? Estamos hablando más de complementarnos. En bolsa no me vas a dejar mentir, Pau, o sea, es dominado el 98% por hombres. En bolsa el otro día estaba con un chico que se dedica también a la educación financiera y me dijo, eres la primera mujer trader que conozco. Yo también, es la primera que conozco en este país. Y yo también. ya son 2. Quiero tu tarjeta. Vamos a un corte y seguimos con esta interesante plática. Soy Gustavo Fuentes y esto es Finanzas de Bolsillo. Ana Laura Arroyo nos está acompañando. Chicos, por favor, ¿tienen alguna duda, pregunta? Comuníquense al teléfono de cabina 6725-2872 o a nuestra cuenta de Twitter @finanzabolsillo. Ahora regresamos. Mira, por el Día de la Mujer, no es divino. Sí, lo es. Amigos, ya estamos de vuelta.
Esto es Finanzas de Bolsillo, soy Gustavo Fuentes. Estaban escuchando aquí a las dos hermosas mujeres que platicaban un poco sobre el Día de la Mujer en la entrada del programa. El día de ayer, dentro de la serie de tweets que se emitieron con respecto a este día, Adina Chelminsky, a la cual le mandamos un saludo, la autora del libro ¿Y cómo chingados le hago?, escribió un tweet que me parece interesantísimo. Decía, la cultura financiera es el arma más importante del empoderamiento de las mujeres. ¿Qué opinan ustedes? Yo te dije, wow. O sea, está de lujo esto, ¿verdad? Sí, muchísimo. Pues por ahí dice esta chica, Kim Kiyosaki, que quien tiene el dinero dicta las reglas, ¿no? No, y así es. Cierto. Sí. Sí, es cierto. De hecho, como mujer, bueno, yo no he vivido esa experiencia, pero tengo amigas casadas que no son las que manejan el dinero y ese es un tema en la casa, ¿no? Y no son las dueñas de las decisiones, por ejemplo. Entonces, y ya en el plano laboral, etcétera, pues es así. O sea, ustedes saben mucho de negocios y todo, pero yo lo que sé es que la regla del negocio es quien tiene el dinero. Dicta el dueño las reglas. Del dinero, exactamente, sí es el que dice las reglas. Entonces, digo, en 2008 eso fue lo que sucedió. Quien tenía la lana era el que salía a comprar los activos que estaban más baratos. O sea, yo recuerdo una transacción que hizo Warren Buffett en opciones por $5,000 millones en Goldman Sachs. Nadie tenía lana, nadie quería entrar al mercado y el señor dijo, pues yo sí le entro. Y pues la operación le salió súper bien. O sea, quien tiene la lana es el que dicta las reglas siempre. Claro. Totalmente. Siempre. Sí. Sí, entonces qué bueno que las mujeres empiezan a tener lana, ¿no? De hecho se dice que incluso parte del aumento de divorcios que ha sucedido, por ejemplo, 47% del aumento de divorcios, mujeres empiezan a estar en el ámbito profesional, pero no es solo porque sea el ámbito profesional, porque si fuera el ámbito profesional sin que nos pagaran sería lo mismo, ¿no? Claro. Lo que ustedes dicen creo que es totalmente cierto, o sea, es parte de una libertad financiera, económica y financiera, ¿no? Y también asumir conciencia, ¿no? Porque en muchos de los casos, digo, por cultura en México no existe esta cultura financiera. Y no. de pronto imagínate que es la mujer quien en el caso de una pareja comienza a meter este tipo de circunstancias de cultura financiera al hogar, probablemente le genere también algún problema al hombre, ¿no? Que está acostumbrado a llevar las riendas. Pues yo creo que sí. De hecho, las mujeres somos administradoras por naturaleza, ¿no? Sí, sin duda, o sea. Entonces, yo creo que ahorita que estamos platicando, ustedes que son sabeondos durísimo con esto de las finanzas y la lana y el dinero y las inversiones, deberían de dar un curso traducido al pueblo como yo. Porque en eso la estamos. verdad no entendemos, ¿no? O sea, un programa como este creo que es buenísimo porque, mira, incluso cuando yo he tenido la oportunidad de tener algo de dinerito ahorrado, como no sé, como soy ignorante, me da miedo. Y probablemente puedo cometer muchos errores con eso, o ahí lo tengo guardado y se hace nada, porque eso es lo que pasa. Como nos está pasando ahorita con el tipo de cambio. Por ejemplo, que nada más uno ves cómo te llega el agua al cuello y no sabes qué hacer porque de verdad esa famosa cultura financiera es algo que no existe, ¿no? O sea, yo no recuerdo que en la escuela me dieran algo así, ni yo lo he tomado. Y el manejo del dinero es algo que nos da miedo a los que estamos ahí a pie, ¿no? La verdad. Sí, desconoces los instrumentos, qué tipo de cosas convienen para mi vida cuando estoy soltero, cuando estoy casado, cuando alcanzo la tercera edad, cuando inicio mi vida laboral. Los panoramas son distintos y hay que ubicar a las personas dentro de esos panoramas. Mira, por experiencia yo he notado que de pronto existe cierta arrogancia de parte de este lado, de donde yo estoy, y no se acercan tan fácilmente a las personas. En México llega a suceder esto mucho, en los Estados Unidos no tanto, pero sí me resulta un poco difícil de digerir que con una población de 120 millones de habitantes, más o menos, si no me equivoco, no exista un ápice de cultura financiera. Por ejemplo, lo que ahorita tú acabas de mencionar, el libro de Kim Kiyosaki es interesante, lo que hace Regina Reyes Heroles en sus cursos también es interesante, lo que hace la misma Adina con su libro es muy, muy importante porque de alguna forma te despierta la curiosidad de ver, a ver si es cierto. O sea, ni siquiera agarro la pluma para decir, hoy día gasté 3 pesos y mañana gasté 5 y cuando llegó el fin de semana me gasté 50 y pues ¿dónde está, no? Y te empieza a hacer un agujero en el bolsillo real. Sí. O sea, ese tipo de gastos hormigas son importantes para tomar en cuenta y no lo hacemos. No, normalmente no. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no tenemos esa educación, porque Exacto. somos ignorantes, honestamente. Bueno, yo hablo por mí, ¿no? Porque no tengo esa cultura financiera. Y sí, de repente me acuerdo y ahorro y le hago el cuento de comprar, pero en realidad algo estructurado. Conozco muy poca gente, y mira que tengo la fortuna de convivir con gente pues que por lo menos pudimos ir a la universidad como yo y estudiar muchas cosas más.
Pero esa parte sí es un hueco enorme, yo creo que está en muchísima gente de nuestro país, ¿no? ¿Sabes también que tiene que ver un poquito con disciplina? Acabas de mencionar que sí tienes un buen grado de estudios, pero a veces no tienes esa disciplina para hacer estas notitas que te estoy poniendo. Digo, y es muy fácil, en la actualidad con una aplicación puedes anotar lo que gastaste durante el día, si es que no lo quieres hacer es que en me papel. encanta, amigos. Bueno, a veces no tengo tiempo ni de comer sentada. Lo grabas y le dices, oye, me gasté X pesos el día de hoy y lo vas administrando. Y no, es que y honestamente tampoco tenemos esa visión, o sea, yo creo que es algo tan sencillo como que estoy segura que los países más ordenados, incluso en conjunto, porque cada país representa una conciencia social. Sí, totalmente. Estoy segura que también la mayoría de sus habitantes hacen ese tipo de cosas que tú me recomiendas muy bien. Pero aquí es un relajo, ¿no? Sí. O sea, yo siento, fíjate cómo somos, y tal vez yo puedo reflejar lo que pasa a muchos mexicanos. Yo siento que tengo buena cultura financiera, o que no estoy tan mal, porque no tengo deudas, porque no debo a nadie, porque no estoy en buros de crédito, y para mí eso ya es suficiente, ¿no? De hecho, es el inicio de... Bueno, ahí la llevo, no estoy tan mal. Vas por buen camino. Pero es mucho más que eso, y la verdad eso sí, creo que al menos yo sí necesito unas clases, amigo. Cuando gustes. Para eso estamos. Digo, esta parte de tomar en cuenta estas situaciones a mediano y a largo plazo. Regularmente en México escuchamos largo plazo y es un año, ¿no es así, Pau? Pues sí, depende del contexto. O sea, y de repente escucho yo hablar a algunos asesores o directores de promoción y dicen a largo plazo, y escucho, ¿cuánto es largo plazo? 12 meses, 15 meses. O sea, largo plazo es toda tu vida. Fíjate. Vamos a empezar definiendo los términos, ¿no? Largo plazo es toda tu vida y tienes que saber qué es lo que quieres hacer con eso para largo plazo. Claro. Mediano plazo estamos hablando de 5 años promedio. De 3 a 5 años. Y el corto plazo, pues de 3 meses a lo que resta del año, o sea, tus gastos inmediatos. Entonces, a partir de ahí comienzas a definir los conceptos. Y sobre eso comienzas a crear una estructura y que permita crecer tu patrimonio y administrarte mejor. Mujeres, escuchen todo eso. Empowerment. O sea, ya podemos concluir, bueno, más bien resumir que la parte financiera es importantísima porque es lo que nos da autonomía y libertad a las mujeres, ¿no? Trascendental. Exacto. Entonces yo creo que sí bien vale la pena. Si quieren, empiecen por el libro que les recomiendo. El libro de Kim Kiyosaki, ¿cómo se llama? Se llama, fíjate, el nombre me inspira totalmente. ¿En serio? Se llama Mujer Millonaria. No, y sí lo ha hecho esa señora junto con su esposo. Totalmente. O sea. Y es una guía financiera para la mujer, ¿no? ¿Sabes qué mencionan mucho ellos, los Kiyosaki? Que es importante tener los ojos en el flujo efectivo. Y volvemos al mismo tema. El que tiene la lana, o sea, el que tiene el efectivo hace lo que quiera. Incluso la liquidez es lo más importante porque, como tú dices, ¿no? A veces hay gente que tiene lana invertida y todo, pero si en el momento no tienes el dinero, pues ya toma la barbón. Es eso, definir la estructura de qué es lo que quieres en los plazos de tu vida. Ahí va la segunda parte. Ahí ya se estructura con la asesoría. Y ya después, bueno, viene con el trabajo en conjunto y el ajuste que se vayan haciendo. Los mercados son como tu vida, tiene biorritmos. Hay días buenos, hay días malos, hay épocas buenas, hay épocas malas. Y dentro de eso tú haces un análisis y comienzas a englobarlo. Y lo vas llevando al mediano y a largo plazo, como lo mencionábamos hace un rato con Pau. No, pues tengo que venir más seguido para aprender. Ahorita ya casi escribo todo. Ya estás tomando nota, por favor. Sí, muchísimo. La intención de este programa, como te lo comenté hace mucho tiempo, era esta. O sea, comenzar a crear una cultura financiera muy simple. Algunos términos sí son demasiado complejos para explicarlo de una manera muy práctica, pero conforme se vayan utilizando, la gente se va familiarizando con ellos y los va entendiendo desde el punto de vista la parte más importante, en tu bolsillo. Claro. Entonces, pues ese ha sido nuestro objetivo desde el inicio del programa, ¿verdad, Pau? Y pues creo que no vamos tan mal, ¿eh? O sea... No, por lo menos a mí en estos 20 minutos ya me dieron muchísimos ya tenemos rating, tu mamá, la mamá de Paul, mi mamá, la mamá de Cristian y todos ellos, ahí ya nos están escuchando. No, pero de verdad esto hace muchísima falta, ¿eh? Y hablando del tema de financiero y mujeres, yo creo que... Bueno, más bien, estoy segura que entre mejor educación financiera tengamos, obviamente hombres y mujeres, ¿no? Pero sí. Hablando del tema en concreto, mujeres, si de por sí somos buenas administradoras, creo que lo podemos hacer mejor y podemos potencializar el dinero que ganemos, por ejemplo. Y las mujeres también siempre están viendo más allá por los hijos, los estudios, todo. La vejez. Es que sabes que es interesante de las mujeres, a diferencia de los hombres, que las mujeres toman menos riesgo que los hombres. Y en el mundo de las inversiones el riesgo es básico tenerlo acotado, limitado. Entonces, mira.
Por eso somos tan buenas administradoras y a veces nos llega a dar un poquito más de miedo tomar un riesgo para poder tener un mejor rendimiento. Pero es que el riesgo, cuando va explicado de una manera simple y sencilla, entiendes el contexto. O sea, muchas veces dices, invertir en bolsa es riesgoso. No estar informado para invertir en bolsa es lo riesgoso. Claro. Entonces, si comienzas desde ese punto, pues entonces comienzas a definir bien qué es lo que quieres y cómo lo vas a estructurar. Yo insisto mucho en esta parte de la estructura. Si yo entiendo que el riesgo es parte del mismo mercado y que a largo plazo me va a beneficiar, o sea, imagínate que tú hubieras comprado las acciones de Microsoft cuando salió. Ahorita serías multimillonaria. Sí, bueno, y corriste un riesgo de 8 o 9 años en el cual la acción no se movía para nada y de repente despegó. Claro. Entonces es eso, entender el contexto de qué y para qué lo quiero. Claro. Y a partir Híjole, de ahí, bueno, ya me hiciste pensar que ahorita estaría, no sé, en las Islas Caimán o Fiji. Ya no, estaría recorriendo el mundo ahí dando conferencias con Bill Gates. No, seguro. Sí, por supuesto. Chin, ¿cómo no invertí? ¿Cómo no los conocí antes? ¿Sabes algo que dice mucho Warren Buffett? Que él ha cometido 2 errores en su vida. Uno de ellos fue haber empezado muy tarde. El segundo, no haber comprado acciones de Microsoft antes de que saliera como oferta pública. Wow, y mira quién lo dijo. Sí, exacto. ¿No? Entonces, sí, si alguien como él te está diciendo eso, es que tienes que tener conciencia del contexto. Vamos a un corte en este momento. Esto es Finanzas de Bolsillo. Soy Gustavo Fuentes. Regresamos. Amigos, muy buenas noches. Ya estamos de vuelta. Soy Gustavo Fuentes y esto es Finanzas de Bolsillo. Pau, ¿qué me ibas a decir antes de irnos a corte? Ay, me gustaría darles las redes sociales para que se contacten con nosotros. Nos pueden llamar aquí a cabina 6725-2872 o a nuestras redes sociales por Twitter, @Pauwis, PAUWEES, o @GusFuentes_ o al programa @Finanza Bolsillo, a la estación @Poder_México. Ana Lau, ¿a dónde te pueden contactar a ti? Es Ana Laura Arroyo con R y con Y1, es el Twitter. Perfecto. ¿Y el de tu compañía? Ay, claro, es @GII de puntito latina. Ajá. 360, 360. Okay. Son 2 Twitter, ¿verdad? Sí, así es. Ahí estamos dando todo el tiempo cifras de todas las encuestas que levantamos. Ay, te voy a seguir. Ay, yo a ti. No, ya va a ser un seguidero aquí, por favor. O sea, ya están derramando bien las damas. No, necesito aprender finanzas. Y es la única trader mujer. Entonces necesito su tarjeta. Ah, claro, con todo gusto. También la tuya, mi Gus, pero pues qué gusto. Tú me hablas por teléfono, ¿no? Tienes mi número personal, así que... Sí, ya sé. Tienes toda la confianza de hacerlo. Así es, mi querida Lau. Después de escuchar las estadísticas en los deportes, pues vamos a recapitular lo que hicimos el día de hoy contigo. Ha sido una plática muy interesante. Los datos que siempre nos ofreces son muy importantes. Más sin en cambio, yo quisiera saber tu opinión como una mujer al frente de una compañía. ¿Cómo se dirige financieramente? ¿Cuál es el pensamiento lógico con el cual tú llevas las riendas financieras de tu empresa? Pues es muy básico, ¿eh? Sí. Sí, porque yo digo, a ver, por supuesto que veo las cuentas a fondo y todo, pero yo siempre le digo al administrador, que es Luis, es financiero también. Ok. Entonces eso nos ha ayudado muchísimo, la verdad, porque sí veo cómo se llevaban las cosas antes y después de un financiero. Y sí, es diferente. Tu sonrisa me lo dijo todo. Sí. Y mi hermano Fer, que también él es muy estructurado, le encantan los números y todo. Y yo digo, ay, bendito sea el Señor, porque yo soy muy mala en eso. Entonces sé lo básico, pero obviamente tenemos que, muy básico, yo lo que sé es que tengo que vender mucho más de lo que gasto y tengo que ahorrar dinero. Muy intuitivamente he entendido eso y gracias como 3 o 4 veces a que hemos tenido ahorrado dinero, es decir, liquidez, de lo que estamos platicando hace ratito, hemos podido salir adelante porque honestamente, aunque bendito sea Dios, estamos creciendo y vamos muy bien, pero la parte financiera es muy distinta, ¿no? Entonces se mueve diferente y entonces, muchas veces yo lo que sí tengo muy claro es que si no hubiéramos tenido ahorros y liquidez, no la hubiéramos pasado, ¿eh? O sea, ¿no han recurrido nunca a deuda? Alguna vez hemos pedido un crédito solamente y muy pequeño, pero de ahí en fuera no lo hemos tenido que hacer, gracias a Dios. Precisamente por eso, ¿no? Porque básicamente es vender más de lo que gastamos, no gastar más de lo que vendemos también, porque muchas veces eso pasa, te confías y ya empiezas a hacer muchas cosas que luego cómo las pagas.
y tener dinero ahorrado, que es liquidez, porque muchas veces no nos pagan a tiempo, en fin, ¿no? Tenemos cartera vencida, cosas que no hemos podido cobrar, etcétera. Y bueno, gracias a los propios recursos ahorrados de la empresa es que podemos subsistir, ¿no? Han sido autosuficientes en ese sentido. Sí, hasta ahora sí. Entonces te digo que soy medio medio primitivona, pero las reglas básicas de lo básico, bueno, ahí están, ¿no? Obviamente también sabes que honestamente algo que nos ha ayudado mucho es que cumplimos la ley, o sea, no le debemos dinero a los al equipo de trabajo, a las personas que trabajan con nosotros, pagamos el seguro social, etcétera, pagamos los sueldos que quedamos, porque muchas veces este es un grave problema en las empresas, me he dado cuenta, ¿no? Muchas demandas y todo es porque no tienen una economía sana. Hablen sus términos. Ya vas aprendiendo. Precisamente porque sus primeros probablemente acreedores son los trabajadores a los que les empiezan a deber su trabajo, etcétera. Y no, la verdad es que en eso sí somos responsables, y creo que eso a mí al menos me ha ayudado a tener más salud, mucho más tranquilidad, a que la gente se compromete también con nosotros, porque nosotros nos comprometemos con ellos. Entonces no tenemos demandas, por ejemplo. Sí tuvimos el primer año, honestamente, pero desde hace 5 años no tenemos demandas. Y todo eso parece que no, pero siento que claro que ayuda a la economía de la empresa, por supuesto, ¿no? Entonces, pues ahí vamos en regla, ahorramos dinero, vendemos más de lo que gastamos y no gastamos más de lo que vendemos. Ahora, son mis tips. Falta el siguiente paso después del ahorro, comenzar a invertir. Sí, claro, ahí ya les voy a llamar, porque sí, es un tema, la inversión, no es cualquier cosa. Y eso que les decía, yo creo que porque ignoramos muchas cosas, a mí me da miedo, honestamente, ¿no? Y desde lo más básico que es comprar, por ejemplo, ya un inmueble ad hoc para lo que hacemos, hasta ya empezar a invertir en otros instrumentos, bueno. Diversificarte, ¿no? Sí, la verdad es que debe de ser buenísimo. Quien lo sabe hacer, conozco que tiene excelentes resultados, pero los que no sabemos, no tenemos mucha educación del tema, nos da un pavor espantoso, ¿no? No te preocupes, poco a poco se va a ir rompiendo ese estigma al respecto. Pues Ana, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche, ha sido un placer contar con tu presencia. Y esta casa pues está abierta para cuando desees visitarnos. Ay, muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Lau. Soy feliz, son bien lindos. Ayúdenme financieramente a mí y a todos, porque sí nos hace falta esa educación. Muchísimas gracias por la invitación, yo vengo encantada siempre. Gracias. Gracias, Lau. Gracias a ti. Bueno, querido auditorio, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Les dejo nuevamente el teléfono de cabina si se quieren contactar con nosotros. Es 6725-2872 o contactarnos por Twitter, @finanzabolsillo, o a la estación de radio, @poder_méxico, a Gustavo Fuentes con @gusfuentes_ o a su servidora @pauis, PAUWEES. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco su audiencia. Les mando un abrazo. Soy Gustavo Fuentes y esto ha sido Finanzas de Bolsillo.